Bienvenidos a Hogar de Vinos y a este proyecto creado por José Pradillo, un espacio donde cada copa encierra una historia, un conocimiento y sobre todo una experiencia para disfrutar más y mejor del vino. Yo soy Manuel y junto a mi compañera de copas María. Desde la soleada ciudad de Orlando, hoy hablaremos sobre un tema un tanto polémico, con seguidores y defensores al igual que detractores. El envejecimiento submarino de vinos, una práctica ancestral revitalizada en la era moderna. Pero antes de continuar, un pequeño favor. Suscribiros a nuestro canal de YouTube y compartir este contenido es un gesto simple que nos impulsa a seguir creando material interesante y a llegar a más personas que como tú aman el mundo del vino. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestros podcasts en tu plataforma favorita. Buscadnos siempre como Hogar de Vinos, porque el aprendizaje empieza ahora mismo. Muy bien, pues hoy nos metemos en un buen jardín, como se suele decir. Porque esto de envejecer vino bajo el mar suena un poco a truco de marketing, ¿no? A una excentricidad para vender botellas a precio de oro. Yo de entrada soy un poco escéptico. Y haces bien en serlo, porque hay mucho de eso. Pero lo fascinante de esta historia es que, aunque parezca una idea loca de un enólogo moderno, la idea es viejísima. Esto no se inventó ayer. ¿Ah, no? ¿Qué va? De hecho, lo descubrimos por pura casualidad, gracias a los arqueólogos. ¿Cómo que por los arqueólogos? ¿Y qué tienen que ver con el vino? Pues todo. Durante décadas, al encontrar pecios de barcos romanos, griegos, iban recuperando ánforas de vino del fondo del mar. Y la sorpresa era mayúscula. ¿Por qué? Porque después de siglos ahí abajo, el vino que quedaba dentro estaba increíblemente bien conservado. El mar, sin que nadie se lo pidiera, había actuado como la bodega más perfecta del mundo. O sea, que la primera bodega submarina fue un accidente de hace 2000 años. Exacto. Pero bueno, durante mucho tiempo fue solo eso, una curiosidad. El momento que lo cambia todo, el Big Bang de esta técnica, ocurre en 2010. Hace nada. Sí. Unos buzos se encuentran un naufragio de 1840 en el mar Báltico, frente a las islas Åland. Un barco de casi 200 años. Ya me imagino lo que encontraron. Pues encontraron un tesoro que ni en sus mejores sueños. 168 botellas de champán. Y no uno cualquiera, Bouvet Clicquot. Vaya. Pero lo increíble no es solo encontrarlas. Es que al analizarlas se dieron cuenta de que el champán, tras casi 170 años sumergido, todavía tenía burbujas. Anda ya, me estás tomando el pelo. 170 años y con gas. Pero eso tuvo que saber a rayos, a agua salada. Es imposible que el corcho aguantara tanto. Pues ahí está la magia que desató todo. Lo analizaron en laboratorios de Burdeos y Reims y la conclusión fue alucinante. ¿Qué? El agua no había entrado. Las condiciones del Báltico, la oscuridad, el frío, la presión, habían creado una cápsula del tiempo. El vino no solo se podía beber, sino que tenía una complejidad, unos aromos, que dejaron a todo el mundo boquiabierto. Ese fue el pistoletazo de salida. Claro, me lo imagino. Si un Veuve Clicquot de 1840 sobrevive, ¿por qué no mi vino de 2024? De repente, lo que era un accidente se convierte en una oportunidad de negocio. Totalmente. Alguien tuvo que ser el primero en decir, vamos a hundir botellas a propósito. ¿Y quién fue? Pues fíjate, el pionero se adelantó incluso al gran descubrimiento. Un bodeguero italiano, un visionario, Piero Lugano, de la bodega Bison. Ya en 2009 tuvo esta idea y sumergió 6.500 botellas de su espumoso, el Abisi. Un año antes del hallazgo. Un año antes, a 60 metros en la costa de Portofino. Ese sí que tuvo olfato. Y supongo que después del tesoro del Báltico la cosa se desmadró. Por completo. La propia Beuve Clicquot, viendo el potencial, montó en 2014 su propio experimento, Cellar in the Sea. Es un estudio a 40 años, comparando botellas en sus bodegas con otras sumergidas. O sea que se lo tomaron en serio. Muy en serio. Y a partir de ahí, la idea se extendió como la pólvora. A ver, dame ejemplos. ¿Dónde más se hace esta locura? Pues mira, aquí en España tenemos la bodega Sánfora, en Tarragona, que lo hace en ánforas de cerámica, muy al estilo romano. En Croacia está el Coral Wine Project, que es el más grande del mundo y básicamente ofrece el servicio de hotel submarino para vinos. ¡Qué bueno! Pero es que llega hasta Uruguay, con la bodega oceánica José Ignacio y su proyecto Ultramar. Hunden Albariño, Tanat, de Italia a Portugal, por todo el mundo. Vale, entiendo el fenómeno. Pero ahora vamos a lo mollar, a la ciencia.
¿Qué demonios tiene el fondo del mar que no tenga la bodega más sofisticada del mundo en tierra? Porque me cuesta creer que no podamos replicar esas condiciones. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en una combinación de 4 factores que juntos son casi irreproducibles. El primero, y el más importante, es la presión hidrostática. Suena muy técnico. Explícamelo como si tuviera 5 años. Es muy fácil. Por cada 10 metros que bajas, la presión del agua aumenta en una atmósfera. Estos proyectos suelen sumergir el vino a unos 50 o 60 metros. ¿Vale? A esa profundidad tienes encima de la botella entre 5 y 7 atmósferas de presión. ¿Y sabes qué tiene esa misma presión en su interior? Un vino espumoso, un champán. Bingo. La presión de fuera iguala a la de dentro. Es como si el océano le diera un abrazo constante a la botella. Este equilibrio impide que el dióxido de carbono se escape y a la vez hace casi imposible que entre oxígeno. O sea, es como una faja perfecta para la botella, que no deja que se escape ni el aire. Nunca lo habría pensado así. ¿Y eso qué le hace al vino por dentro? Pues acelera procesos como la autólisis. Las levaduras, tras hacer su trabajo, se autodestruyen y liberan compuestos que dan notas a panadería, a brioche, que lo hacen mucho más complejo. Con esa presión, el proceso es más intenso. Fascinante. Venga, dame el segundo pilar. La temperatura. Pero no solo es que esté frío, es que es constante. El Báltico está a unos 4 grados todo el año. El Mediterráneo varía un poco más, pero a esa profundidad las fluctuaciones son mínimas. Y en una bodega en tierra, por muy buena que sea, siempre hay microcambios entre invierno y verano. Exacto. Y esos microcambios, aunque sean de 1 grado, afectan al corcho. Se expande y se contrae. Y deja pasar un poquito de oxígeno, ¿no? Precisamente. Esas microfiltraciones son las que envejecen el vino. Bajo el mar, ese problema desaparece. El corcho está estable, el sello es casi perfecto. Vale, presión y temperatura. El tercero es obvio, supongo. La oscuridad. Obvio pero crucial. Hablamos de oscuridad total y absoluta. Cero luz, cero radiación ultravioleta. La luz es uno de los mayores enemigos del vino. Provoca fotooxidación que degrada aromas y color. En el fondo del mar, protección del 100%. Bien. Y el cuarto, dijiste que me iba a sorprender. El cuarto es el movimiento. Pero si siempre nos dicen que el vino tiene que estar quieto, que no lo movamos. Pues aquí es al revés. No hablamos de una lavadora, claro. Es el vaivén suave y rítmico de las corrientes. Un mecer constante que, según los enólogos, ayuda a integrar todos los componentes. Hace que la textura en boca sea más redonda, más suave, como si el mar lo acunara. Suena hasta poético, pero toda esta poesía se puede ir al traste con el agua salada. Un fallo en el sellado y tienes el vino más quero del mundo con sabor a sopa de pescado. ¿Cómo se aseguran de que no pase? Esa es la parte más crítica. Y cada proyecto tiene sus secretos. Pero la mayoría usa un sistema doble. Primero, un corcho natural de calidad extraordinaria. Y segundo, recubren todo el cuello y el corcho con una capa gruesa de cera de abejas o lacre. Una segunda piel. Eso es. Se aplica una temperatura muy concreta para que cree un sello totalmente hermético. ¿Y eso aguanta a los bichos marinos? Porque allá abajo habrá de todo intentando pegarse. Buena pregunta. Para eso, muchos añaden una tercera capa. Una cápsula metálica o de un material llamado shellac, que cubre todo, protege el sello y también garantiza que la botella no ha sido manipulada. Se lo toman muy en serio. Y con la tecnología que hay, nadie ha pensado en usar tapones de rosca. Serían más seguros. Se ha investigado y sí, los tapones de rosca o los de corona son técnicamente superiores contra el oxígeno. Pero claro, estamos hablando de vinos de lujo. Y la tradición pesa. Pesa mucho. El ritual del descorche es parte de la experiencia. Así que, de momento, siguen apostando por perfeccionar el sistema de corcho y cera. Vale, hemos hablado de historia, de ciencia, de ingeniería. Pero vamos a lo que de verdad importa. Descorchamos una de estas botellas. ¿Se nota la diferencia en la copa o es puro cuento? La respuesta corta es que sí y mucho. El primer efecto es una aceleración brutal de la madurez. Se calcula que el vino envejece entre 3 y 5 veces más rápido, pero sin oxidarse. Ojo, que eso es una ventaja comercial enorme. Reducir la crianza a la mitad. Desde luego. Pero lo más interesante es el perfil que desarrolla. Muchos catadores coinciden en una nota muy particular, una beta de salinidad, un toque mineral yodado. Espera. ¿Estamos seguros de que no es autosugestión? Si te dan una botella cubierta de percebes y te dicen que sabe a mar, no es fácil que la encuentres salina. Podría haber algo de eso.
pero los análisis y las catas a ciegas lo confirman. Y es importante aclarar, no es porque entre agua, no es contaminación, es una reacción del vino a ese entorno. Por ejemplo, el champagne Abyss de Leclerc Viant, comparado con su gemelo de tierra, muestra notas mucho más intensas de avellana y café. Interesante. O el albariño de bodega oceánica, tras 9 meses bajo el agua, desarrolla una textura más untuosa, casi oleosa, y una complejidad en boca muy superior. ¿Y en los espumosos? Con lo de la presión, la burbuja tiene que ser diferente. Cópicas, que crean una sensación en boca increíblemente cremosa. Nada de esas burbujas gordas y agresivas. Es una caricia. Suena increíble. Pero todo esto parece demasiado perfecto. Me cuesta creer que sea tan sencillo. Hundir miles de botellas en el mar tiene que tener una cara B, ¿no? Y aquí es donde la historia se complica. Y mucho. Entramos en el lado oscuro. El primer gran problema es la ley. En Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido. Prohibido. ¿Por qué? Porque desde 2015 la FDA y la TTB, que son las agencias reguladoras, lo consideran un producto adulterado. ¿Adulterado? ¿Qué palabra más fuerte? ¿Qué argumento usan? Su lógica es que no pueden garantizar la seguridad. Piensan que el fondo del mar, sobre todo cerca de las costas, puede estar contaminado con restos de gasolina, metales pesados, microplásticos, y que esos contaminantes podrían entrar. Es un argumento de riesgo potencial, vamos. Exacto. Y se lo toman muy en serio. En 2023, en California, ordenaron la destrucción de 2.000 botellas que una bodega había sumergido ilegalmente. Las sacaron y las destruyeron. ¡Qué barbaridad! Un contraste brutal con Europa, donde parece que es una práctica en auge. Es un choque total. Y lo curioso es que los estudios europeos, como los de Veuve-Clicquot, no han encontrado ni una traza de contaminación. Esto sugiere que con un buen sellado y eligiendo aguas limpias, el riesgo es mínimo. Pero claro, la prohibición en un mercado como el americano es un freno gigantesco. Y más allá de lo legal, ¿qué otros problemas hay? Regir las jaulas, monitorearlas, recuperarlas. Es una operación carísima que dispara el precio. Y luego está el fouling marino, los bichos que se pegan a la botella. Hombre, pero eso es parte del encanto, ¿no? La botella con su coralito. Estéticamente sí, pero es un riesgo. Esos organismos pueden degradar el sello de cera. Y por último, y esto es clave, el resultado no le gusta a todo el mundo. Ah, amigo. O sea que el sabor también es polémico. Totalmente. En las catas a ciegas de Veuve-Clicquot, las opiniones estaban muy divididas. Muchos describieron los vinos submarinos como más cerrados, más tímidos, en comparación con los de bodega, que eran más abiertos y frutales. Son perfiles distintos. Entiendo. Entonces, resumiendo, tenemos una técnica ancestral y vanguardista, con una ciencia detrás que tiene sentido y que da resultados únicos, pero por otro lado es carísima, se enfrenta a prohibiciones legales y el vino que produce no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Has dado en el clavo. Esa es la encrucijada. Y nos lleva a la reflexión final. La única forma de validar esto de verdad es con tiempo. El experimento de Veuve-Clicquot está diseñado para durar hasta 2054. Casi nada. Solo entonces sabremos si estamos ante una revolución enológica o una simple anécdota. La pregunta entonces no es si funciona, sino si perdurará. Exacto. La pregunta que queda en el aire es, ¿se convertirá en una técnica consolidada como lo es hoy la barrica de roble? ¿O se quedará para siempre como una curiosidad de lujo, una historia fascinante embotellada para unos pocos? El tiempo y el océano tendrán la última palabra. Esto fue todo por hoy en Hogar de Vinos, un proyecto creado y dirigido por José Pradillo para compartir contigo y para descorchar el conocimiento y acercar el mundo del vino para todos. Recuerda, síguenos en YouTube, podcast y redes sociales y acompáñanos en este viaje de conocimiento, porque el vino se aprecia más si se conoce mejor. Hasta la próxima.